Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es un gusto, un gozo el poder estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Es un gozo, un privilegio el poder estar haciendo este servicio para el Señor, primeramente, y también para que la iglesia sea edificada. Amén. Les saludo a cada uno, que la gracia y la paz del Señor pueda estar sobre todos nosotros. ¿Ya? Y como ya hemos avanzado ya en este tema de preguntas, respuestas, el día de hoy les traigo la siguiente pregunta. ¿Por qué orar? ¿Por qué debemos orar? O como cristianos, ¿por qué es importante la oración? ¿Ya? A través de la escritura, por supuesto, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Así que le pido al Señor que esto pueda ser de edificación, primeramente para mí y después para todos ustedes, porque desde esta pregunta, desde la escritura, podemos aprender mucho. Amén. Y lo primero que debemos entender es que para el cristiano, para nosotros, la oración es importante. La oración es esencial en nuestra vida. Yo no puedo decir ser cristiano, decir yo creo en Dios, pero no relacionarme con Dios. No, yo no puedo decir yo estudio las escrituras, yo me preparo en las escrituras, pero no oro. No puedo hacer una cosa y no hacer la otra. Ambas van de la mano. El estudiar las escrituras y el orar. Ambas son importantes. Muchos se pelean de cuál es más importante, si la oración es más importante o el estudio es más importante. No, ambas son importantes y juntas forman en nosotros ese cristiano aprobado delante de Dios, ese cristiano que Dios se agrada de escuchar, de mirar su vida. Así que primeramente es importante entender lo importante de la oración en nuestra vida. ¿Ya? Y como les dije que la oración es importante, me gustaría leerles Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y dice así: orad sin cesar. Lo vuelvo a leer. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar en todo momento. Orar en cualquier momento del día. Orar todo el día si es necesario. Orar cuando esté contento. Orar cuando esté gozoso. Orar cuando tenga abundancia de trabajo en mi vida. Orar cuando tenga escasez de trabajo en mi vida. Orar cuando esté débil en mi fe. Orar cuando esté fuerte en la fe. Orar cuando esté bien con el Señor. Y orar también cuando he caído en tentación. Debemos orar en todo momento. Orar sin cesar, dice la Escritura. Pero lo importante, hermano, que me gustaría decir al comenzar es que la oración tiene poder. La oración es poderosa en nuestra vida, pero no somos nosotros los poderosos, no son nuestras palabras las poderosas, no es nuestra elocuencia o lo que podamos decir, sino que es Dios el poderoso, es Dios a través de nuestra oración quien manifiesta su gloria, quien manifiesta su poder. No es mi oración, no es mi intención, no es mi fe, porque Dios puso todas esas cosas en mí. Si yo oro con fe, es porque Dios puso esa fe en mí. Si yo oro con pasión, es porque Dios ha puesto esa pasión en mí. Entonces es importante entender que el motor de la oración es Dios. Porque si fuera por nosotros, ese motor estaría apagado todo el día. Pero es Dios quien enciende, es Dios quien aviva, es Dios quien nos mantiene en movimiento. Quería comenzar diciendo eso. También entender que Jesús es el ejemplo para nosotros. Es el ejemplo perfecto de cómo debemos conducirnos, de qué tenemos que hacer. Y en cuanto a la oración, Jesús nos dejó mucho ejemplo. Se apartaba a orar, oraba por todos, nos enseñó el modelo de oración. También dejó un capítulo completo en Juan, donde él intercedía por todos. De él podemos aprender muchas cosas.
Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice así: levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A qué? Dice, y allí oraba. O sea, estamos diciendo que Jesús se levantaba temprano, aun cuando estaba oscuro, se apartaba solo y se ponía a orar. Si Jesús lo hacía, hermano, si Jesús buscaba esos momentos, ¿cuánto más nosotros que necesitamos de Dios, que necesitamos morir a nosotros mismos? ¿Cuánto más para nosotros es importante la oración? Para Jesús fue importante. A lo largo de todo su ministerio le dedicó mucho tiempo, muchos momentos, muchas noches. Pero para nosotros también debe ser importante, también debe ser prioridad en nuestra vida. La pregunta es, ¿oramos? ¿Oramos quizá como Jesús nos enseñó a orar? ¿Buscamos ese momento a solas como Jesús lo hacía? ¿Nos apartamos un momento de todo lo que nos rodea, de nuestra compañía, del trabajo, de lo que pueda estar en nuestro día? ¿Nos apartamos para poder presentarnos delante de Dios, para poder derramarnos delante de Dios? Jesús lo hacía y Jesús es ejemplo para nosotros. Nuestro ejemplo es Cristo. Nuestro primer ejemplo es Cristo y de Él debemos aprender. Si Jesús lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Pero el día de hoy me gustaría ver varias razones o motivos por los cuales tenemos que orar o podemos orar, porque son muchos. Pero el día de hoy me gustaría ver algunos motivos, algunos puntos importantes en cuanto a la oración. El primero es que la oración es importante al momento de tomar decisiones difíciles. Sí, mire lo que dice Lucas 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermano, vuelvo a decir, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Jesús no se movía solo, sino que estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y todo lo llevaba a la oración. La elección de los 12 apóstoles era un evento importante. ¿Pero qué hizo él antes de hacerlo? Oró antes de hacerlo. Entonces, como cristianos también debemos considerar a Dios en oración antes de tomar decisiones, antes de ser impulsivos, antes de decir voy a hacer esto, antes de pensar esto y lo hago al tiro. No, hay que orar, hay que entregarle los planes a Dios. No nos mandamos solos, tenemos un Padre. Debemos presentarnos delante de Él, como dice su palabra, confiadamente, porque es nuestro Padre. Segundo punto, Cristo derrota la actividad demoníaca a través de la oración. Mateo, capítulo 17, versículo 18 al 21. Dice así: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a dejar el tema del ayuno quizá para otro tema. Pero en este punto, Cristo, a través de la oración y el ayuno, lucha contra los demonios. Los echa fuera, los expulsa. Pero es a través de la oración. Es a través de la oración por la cual nosotros podemos llenarnos de Dios. Para que cuando quizás pueda aparecer este momento, podamos estar llenos de Dios. Porque es Cristo quien expulsa el demonio, no nosotros.
El texto comienza diciendo, y reprendió Jesús al demonio. Es Jesús en nosotros. Pero si no cultivamos esa relación, si no nos llenamos, nos va a pasar lo mismo que nos pasó, lo que les pasó a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no salió fuera? Si hicimos lo mismo. Jesús le dijo a hombres de poca fe. ¿Tenemos fe nosotros? Claro que sí, pero debemos orar. No basta con decir, sino con hacer. Sigamos. La oración también es importante a la hora de buscar obreros para el trabajo espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, orar al Señor para que levante hombres, para que levante mujeres, para poder hacer el trabajo que Dios nos dejó a nosotros. Hermano, la gran comisión continúa. La gran comisión no terminó con los 12 apóstoles. La gran comisión no terminó con Pablo. La gran comisión continúa. El trabajo continúa. Dios sigue salvando almas, sigue salvando pecadores. Pero dice la palabra que es la oración el medio para pedir a Dios por obreros, para que ponga las situaciones, para que nos ayude a presentar el Evangelio, para que nos ayude en nuestro día a día de poder compartir con alguien, poder hablarle a alguien, poder presentar a Cristo en este mundo que tanto lo necesita. Pero es por medio de la oración. También es importante para adquirir fortaleza y vencer ante la tentación. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El versículo favorito de muchos, pero cortado ahí al final, que la carne es débil. Pero antes de eso, Jesús nos manda a orar, a velar y orar. Esto se lo dijo a los discípulos, antes de que arrestaran a Jesús. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Instrucciones claras. ¿Qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. Y no una vez, sino varias veces. No pudieron orar, no pudieron velar. Por lo tanto, cuando vino la tentación, ¿qué les pasó? Arrancaron. Lo negaron. Hicieron lo contrario que Cristo les había dicho. De la misma manera, nosotros, como cristianos, debemos velar y orar para no entrar en tentación. Si yo no oro y no estoy velando por mi vida espiritual, voy a caer. Y voy a caer. Y voy a caer. Y voy a tropezar 1000 veces con la misma piedra. Porque no he velado y no he orado. Pero Dios nos manda a orar. A estar vigilantes. A nosotros mismos. Porque lo más peligroso para nosotros no es ni el diablo ni los demonios, sino que somos nosotros mismos, nuestro pecado, nuestras concupiscencias, nuestra tentación. Por lo tanto, debemos estar vigilantes a eso, velando y orando. Otro punto más, la oración es el medio para fortalecerse unos a otros espiritualmente. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí lo que está haciendo Pablo es exhortando a la iglesia de Éfeso a orar en todo momento, a suplicar en el Espíritu, pero no solamente por uno mismo, sino que por todos los santos, por la iglesia, por todos los llamados de Dios, por todos los miembros. Debemos orar los unos por los otros. Debemos tenernos en oración los unos a los otros. Debemos estar atentos, hermanos, a la necesidad que puede haber en la iglesia. ¿Para qué? Para poder orar, para poder suplicar, rogar delante de Dios,
para poder ayudarnos unos a otros. Pero el medio para fortalecerse es la oración. Y eso es importante, hermano, porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo no está dividido, sino que está unido. Por lo tanto, como cuerpo en Cristo, debemos orar los unos por los otros. Debemos vivir de alguna manera con el hermano. No ser indiferente a lo que mi hermano al lado pueda estar viviendo. La palabra es clara, dice, llorad con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Eso habla de comunicación, de relación. Por eso es importante la oración no solamente a ámbito personal, sino que también en mi oración, orar por los demás, orar por la iglesia. Porque yo no soy el único que tiene necesidades, no soy el único que tiene lucha, no soy el único que necesita al Señor. Todos necesitamos al Señor, todos necesitamos orar los unos por los otros. También Dios concede nuestras peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. Y este punto también es importante, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se escucha decir de la boca de cristianos o de nosotros mismos muchas veces que lo que yo pida, Dios me lo va a dar. Si tú pides con fe, Dios te lo va a dar todo. Si tú lo pides en el nombre de Jesús, Dios te lo dará. Sí, están bien cuando dicen eso, pero hay más en cuanto a eso. Es mucho más amplio de lo que muchas veces creemos. Mire lo que dice Primera de Juan 5, capítulo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y hermano, al momento de la oración, como dice la palabra, pedimos mal. Pedimos pésimamente mal. Porque muchas veces pedimos conforme a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Pero la palabra dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Mi voluntad es humana. Mi voluntad es pecaminosa. Mi voluntad se inclina a hacer lo malo. Pero la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Pero el tema es que pedimos mal. Señor, dame, no sé, un auto, porque quiero un auto. Señor, dame una casa porque necesito una casa. Señor, dame esto. Dame, pido. Pero quizá la voluntad de Dios no es llenarme de bienes materiales, no es llenarme de riqueza. La voluntad de Dios la conocemos a través de la Escritura. Y la voluntad de Dios es amplia. Pero todo lo une un tema. Cristo y la expansión del Evangelio. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, te pido que transformes mi corazón. Señor, te pido que me ayudes con mi pecado. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, oro para que Dios me santifique. Oro para que Dios me aparte del pecado y de todas las cosas malas. Oro para que Dios ponga delante de mí esas buenas obras que Dios preparó de antemano, para que en ellas anduviésemos. Oro para que el Señor siga salvando almas. Oro para que el Evangelio pueda llegar a aquellos que todavía no lo han escuchado. Esa es la voluntad de Dios, que nos ayudemos unos a otros. Oro por la enfermedad de mi hermano. Oro por la necesidad de mi hermano. Esa es la voluntad de Dios, la edificación de la iglesia. Que los perdidos sean alcanzados, que los pecadores sean perdonados. Pero muchas veces estamos tan cegados con nuestra propia voluntad, con nuestros deseos, que no vemos lo que Dios quiere que veamos. Por lo tanto, debemos orar
y pedir conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Otro punto, nuestras oraciones nunca son en vano, aun cuando recibamos un no como respuesta. ¿Cómo? Las oraciones nunca son en vano, aunque recibamos un no como respuesta. Mire lo que le pasó a Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Pablo pidió 3 veces al Señor que lo ayudara y el Señor dijo, no, bástate mi gracia. ¿Pablo tenía poca fe? ¿Pablo no tenía fe? No, sino que la voluntad de Dios estaba sobre la voluntad de Pablo. Mire lo que le pasó a David, un rey, en 2 Samuel 12, versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David orando por su hijo porque estaba gravemente herido, enfermo. Y no solamente oró, sino que ayunó. Mire lo que dice más adelante en el versículo 19 al 20 del mismo capítulo. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo Dios a sus siervos, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Otro ejemplo de veces que Dios ha dicho no. Y ejemplo fuerte. Pero en ambos casos, ninguno se deprimió, ninguno se echó a morir, ninguno recriminó o peleó en contra de Dios. Al contrario, uno siguió haciendo la obra, siguió plantando iglesias, siguió presentando el evangelio, siguió predicando, siguió viendo por la necesidad. Y otro se levantó y adoró. ¿Hacemos eso cuando Dios nos dice que no muchas veces a nuestras peticiones, a nuestras oraciones? Le pido al Señor que seamos más como Pablo, como David, porque eran adoradores de verdad. Por medio de la oración podemos buscar el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y este punto es importante. Este punto es muy importante porque es la oración, el momento, la instancia en que yo me derramo delante de Dios y le pido perdón por mis pecados. Es en los secretos, cuando estoy solo con Dios, cuando le confieso lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Es en los secretos, a través de la oración, cuando Dios perdona pecados. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca, nos humillamos delante de Dios, cuando Él nos perdona. Y me gustaría leer un salmo muy popular, Salmo 51. Vamos a leer desde el 1 al 3 y luego nos vamos a saltar al versículo 14. Dice, del 1 al 3, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí vemos a David derramándose completamente delante de Dios, no solamente diciendo, Señor, soy un pecador, perdóname, sino que confesando cuán pecador es, cuán miserable es,
David sabía quién era Dios y quién era él. Lo vemos porque él escribió este salmo. ¿Y cuál es el problema que veo muchas veces en mi oración y en la oración de muchos de la iglesia? Es que oramos tan mecánicamente, oramos tan protocolarmente. Y no digo que esté malo, está bien. Jesús nos enseñó y nos dejó un modelo. Pero muchas veces nos quedamos con el modelo. Y llevamos ese modelo a nuestra oración en lo secreto. Muy estructurada y muy rápida. Señor, me presento, te doy gracias, te pido esto otro, te pido todo esto. Y después, Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Y terminó nuestra oración. Pero, ¿qué aprendemos de David? ¿Qué aprendemos de su oración? Él no está diciendo, Señor, perdona mis pecados. Él está diciendo, ten piedad de mí. Oh Dios, está dirigiendo a Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mire lo que agrega en el versículo 14. Salmo 51, versículo 14. Líbrame ¿de qué? De homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. No solamente le dijo, Señor, perdóname, sino que confesó su pecado. Señor, líbrame de homicidios. Hermano, no basta con decirle a Dios, Señor, perdona nuestros pecados. Debemos confesar, Señor, he mentido. Líbrame de mis mentiras. Señor, he adulterado. Líbrame de mi pecado. Señor, he codiciado. Señor, he hecho esto. Señor, te confieso que he hecho esto. Señor, si hacemos eso, hermano, Dios nos perdona. Porque el que hace eso es humilde. Y Dios recibe al humilde. Pero el que no confiesa sus pecados, aún en lo secreto, es soberbio. Y Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, le exhorto, hermano, a que oremos, a que nos llenemos del Señor, a que podamos anhelar ese momento del día en que podamos olvidarnos de todo, olvidarnos del trabajo, olvidarnos del jefe, olvidarnos de todo lo que pudo haber pasado en el día y entregarle todo al Señor, orar delante de Dios, descansar en Él, dejarle nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, depender de Él todos los días, en todo momento. Y veremos cómo Dios nos llena de su Espíritu, nos llena con su presencia, con su palabra. Por eso la oración es importante. Por eso esto que vimos en el Salmo es importante, confesar nuestro pecado. Porque el pecado, hermano, nos aleja de Dios. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Que dice antes que se comunicaba con Dios, que era amigo de Dios. Pero cuando él pecó, se escondió por vergüenza. Por lo tanto, el pecado produce en nosotros vergüenza y nos aleja de Dios. Pero ¿qué aprendemos de David? Que debemos acercarnos, que debemos confesar. En esos momentos difíciles en que no queremos orar, es cuando más debemos orar, es cuando más debemos doblar rodillas y depender de Dios. Pero a lo largo de toda la historia, hermano, incluyendo a Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, vemos a muchos hombres de Dios, a muchos. Jonathan Edwards, Lutero, Calvino, Knox, Spurgeon, Paul Washer, MacArthur, Miguel Núñez, muchos más, muchos hombres de Dios. Pero, ¿qué es lo que todos tienen en común?
¿Qué es lo que nosotros podemos tener en común con ellos? Es la oración. Es una vida entregada a la oración, una vida entregada a Dios. Una vida que habla de que son hombres de oración. Y muchas veces ni siquiera deben decir somos hombres de oración. Porque cuando uno ora, se nota. Cuando uno lleva una vida de oración, se nota, hermano. Cuando uno no ora, también se nota. En nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en muchas cosas. Pero es a través de la oración, hermano, donde nos llenamos cada vez más de Dios. Es a través de la oración cuando mostramos dependencia. Es a través de la oración donde podemos ser más temerosos de Dios, más humildes, más llenos de su fruto, más llenos de misericordia. Es a través de la oración donde Dios nos moldea, nos trabaja sobre nosotros. Por eso es importante llevar una vida dependiente al Señor en oración. En oración, hermano. Y le pido al Señor que esta enseñanza corta pueda ser de edificación para usted, para mí, porque en lo personal estos textos me han golpeado fuerte. Y la conclusión es que debo orar más. La conclusión, tanto para mí, para usted, es que debemos buscar más al Señor. Nunca conformarnos con lo que hemos hecho para Dios, sino que siempre hacer más, siempre orar más, siempre. Siempre podemos hacer algo más, hermano. Y debemos empezar con la oración. Oremos más. Oremos los unos por los otros. Oremos por nosotros mismos, para que Dios nos cambie. Y para que, por sobre todas las cosas, el nombre del Señor pueda ser glorificado en nuestras vidas. Les saludo, me despido y espero en algún momento poder estar juntos y poder compartir de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, grandemente, y saludo a todos.